Buenos días, familia, ¿cómo están todos? Y estamos aquí reunidos una vez más, como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes, para leer juntos la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que ya están llegando en ambas plataformas, en YouTube y en Facebook. Qué bueno que ya están aquí, bienvenidos a casa. Bienvenidos también quienes están sintonizando esta transmisión mientras conducen, mientras van al trabajo o de regreso a casa o haciendo un viaje. Qué buena onda, qué bueno poder acompañarles en este momento. Los que van a escuchar esta transmisión en Spotify, también bienvenidos. Los que lo van a ver en diferido, bienvenidos. Los que andan preparando toda la faena de la mañana para llevar a los hijos a la escuela, bienvenidos también. Espero que esta lectura sea de gran bendición para nosotros. Hoy toca leer Esdras capítulo 10 y es el último capítulo de Esdras, o sea que hoy estamos terminando Esdras. Qué buena onda. Ahí vamos avanzando con la segunda sección de la Biblia, que es libros históricos. La primera sección, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego entramos a libros históricos. Josué, ya lo leímos. Jueces, ya lo leímos. Ruth, ya lo leímos. Primero y segundo de Samuel, ya lo leímos. Primero y segundo de Crónicas, ya lo leímos. Esdras, estamos terminándolo. Luego Nehemías a partir de mañana y Esther. Y terminamos la segunda sección de la Biblia, que es libros históricos. Son las 6:02 de la mañana y aquí me extendí mucho con el saludo. Oramos y luego leemos. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta mañana maravillosa. Qué bendición poder estar aquí congregados alrededor de tu palabra una vez más. Leer tu palabra siempre nos inspira, siempre nos bendice. Leer tu palabra es alimento para nuestra vida. Leer tu palabra nos llena de gozo. Leer tu palabra nos alumbra el entendimiento. Leer tu palabra nos inspira. Señor, gracias. Gracias por la bendición de leer tu palabra, de tener tu palabra, de congregarnos alrededor de tu palabra. Háblanos una vez más el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, vamos a leer entonces capítulo 10 de Esdras. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y de todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación y de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad,
y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Hananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, Pataías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Johanán, Hananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semanías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Hasum, Metanai, Matatá, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Jaasai. Bani, Binui, Simei, Selamías, Natán, Adaía, Macnadebai, Susai, Sarai, Azarel, Salamías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sabina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Muy bien, pues este es el versículo 44 del capítulo 10 de Esdras, capítulo un poco más largo de lo normal, capítulo triste, capítulo complicado de interpretar, de leer, de experimentar. Pero bueno, siempre les pregunto lo mismo: ¿cómo se sintieron? ¿Qué les llamó la atención de este capítulo? Si hay algún versículo significativo, algún tema, alguna situación que les impactó,
qué les molestó, qué les gustó, lo que sea. Escríbanmelo ahí en la parte de abajo. Le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura. Qué bueno que ya están con nosotros en ambas plataformas. Gracias por venir. Les invito a que le demos like a la transmisión, ya que estamos aquí. Siempre son muchos más los que lo ven que los que le dan like. Dale like para que tenga movimiento la plataforma. También les invito, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para que sigamos creciendo. Y también les invito, en la medida que se va desarrollando la lectura, si algo te impacta, déjame un comentario. Y por último, comparte esta lectura con otros. Tú y yo creemos que leer la Biblia es bueno, por eso lo hacemos. Y hay que compartir esta lectura porque tal vez a alguien más le va a beneficiar. Muy bien. ¿Alguien está listo para su traguito de café? Que ya es la hora, antes de que nos enfríe. Súper bien. Negro y sin azúcar, ¿sale? No leche, no azúcar. Poquita canela, sí. Y qué delicia. Bueno, vamos a los comentarios. Bueno, sí, vamos a las notas que yo tengo aquí para todos ustedes. A lo mejor hay alguien que tiene su cuaderno ahí abierto, su Biblia, y está haciendo de esta lectura pues un estudio un poquito más serio de la palabra. Qué buena onda. Entonces, pues vamos a los comentarios. Yo le puse a esta lectura de hoy, obviamente, medidas radicales, para los que les gusta anotar, medidas radicales. Por obvias razones, ya vimos lo que pasó. El capítulo 9 de Esdras nos cuenta lo que pasó cuando Esdras tuvo aquel encuentro con la realidad de su pueblo. Al descubrir que el pueblo una vez más se había mezclado con las naciones vecinas y había adoptado sus prácticas, ese pecado que los había llevado a la destrucción la vez anterior y que les costó muertes, les costó exilio, les costó devastación del país. Venir Esdras y encontrar a los repatriados, a los vueltos del cautiverio, regresando a este viejo pecado habitual, pues a Esdras lo puso grave, ¿no? El capítulo anterior decía, Esdras 9, 3 al 6, decía: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, imagínate, y de mi barba, imagínate, y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Esto es Esdras 9, 3 al 6. Esta fue la reacción inmediata de Esdras ante la situación que descubrió en su nación. Es como cuando tú descubres de verdad que te han estado engañando, o cuando tú descubres que tu hijo está metido en un broncón enorme y tú lo hacías bien portadito siempre ahí en la escuela y luego descubres que no, hombre, así se sentía Esdras, muy decepcionado, profundamente conmovido, frustrado. No encontraba palabras él para poderse expresar, porque en la mente de Esdras no le cabía que, oye, si estás viendo que precisamente por esto obtuvimos toda esta destrucción de la cual apenas nos estamos recuperando y otra vez estás volviendo para atrás a lo mismo. Pues Esdras se sentía demasiado abrumado por esa situación. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Lo que hizo Esdras fue orar, expresando su frustración, interceder por el pueblo ante Dios y esperar el mover de Dios. Y luego llegamos al capítulo 10 que leímos el día de hoy. Aquí podemos ver qué onda con el pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Y básicamente lo que hicieron es que tomaron medidas radicales. Por eso le puse así a la lectura: medidas radicales. Por ejemplo, versículo 1 al 3 del capítulo 10. Se juntaron a él es a Esdras, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente.
Familia, note cómo nuestros pecados no nos van a propinar alegría. A lo mejor momentáneamente sí, pero a la larga no. Finalmente hay un lamento amargo cuando nosotros vamos en sentido contrario a las cosas que Dios determinó para nosotros. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Aquí vemos un arrepentimiento genuino porque a nivel anímico hay un lamento amargo, pero a nivel intelectual hay un reconocimiento de la falla. Dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Entonces hay un arrepentimiento genuino por lo que se siente y por lo que se piensa y por lo que se hace. Porque hoy pudimos leer aquí las medidas radicales, dolorosas, difíciles que tomaron. Pero esto demuestra que había un arrepentimiento genuino. Hay gente que nomás se lamenta o se lamenta a otros, pero no cambia. No hay arrepentimiento genuino ahí. Pero me encanta lo que dice Secanías. Dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. No se le terminaba la esperanza a este pueblo. Ellos entendían: si nos arrepentimos, Dios es misericordioso y bueno. Y a lo mejor aquí entre nosotros el día de hoy hay alguien que está bien embroncado en algunas situaciones, bien metido en cosas que no deberías de estar metido, y sabes que esto te ha arrastrado a situaciones de amargo lamento, no nada más a ti, a tus hijos, también a tu esposa, a tus padres, no sé a cuánta gente. Pero hay esperanza si te arrepientes, como el pueblo de Dios se arrepintió aquí. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, un pacto con Él. Y Él dice que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. ¿Estás teniendo un segundo frente? ¿Estás teniendo una relación fuera del matrimonio? Aunque te duela, vas a tener que cortar con aquello que estás haciendo inapropiadamente. Despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Órales, qué interesante, qué impresionante, qué radical, qué doloroso, qué todo. Yo no sé ustedes cómo toman este capítulo, pero para mí es un capítulo muy fuerte, o sea, medidas radicales. Pero familia, a veces alinear una trayectoria desordenada implica dar un radical viraje de timón que no siempre será sin dolor. Lo voy a tener que repetir. A veces alinear una trayectoria desordenada implica un radical viraje de timón que no siempre será sin dolor. Imagínate que tú vas por el sentido contrario y te tienes que alinear al tuyo. Tienes que salirte rápido porque ahí viene un carro y te va a chocar. Es un viraje radical de timón en el volante de tu auto y te mueves al otro carril. Y a lo mejor te golpeas un poco, pero evitas estrellarte, matarte tú, matar a otros. Ahora, tan solo reconocer las causas que nos trajeron al estado en el que nos encontramos podría doler. Ahora imagínate hacer las correcciones y los cambios necesarios, pues duele más. Es exactamente lo que está pasando aquí y es exactamente lo que ha pasado a todos aquellos que en un momento dado de su vida reconocen: la verdad es que la estamos regando, estamos haciendo las cosas mal. Reconocerlo te duele, pero hacer los cambios te duele más. Pero hay esperanza si haces los cambios. Obviamente las medidas radicales, por todas sus implicaciones, no necesariamente eran aceptadas por todos. Hubo quien pilló, obviamente: oye, ¿cómo crees que vamos a despedir a nuestras esposas? ¿Cómo crees que...? Pues obviamente era una situación que, si tú y yo lo vemos desde la lógica meramente humana, desde la lógica meramente emocional, desde la lógica meramente filial, pues esa situación es incomprensible para nosotros y querríamos arrancarle esa página a la Biblia. Aquí también hubo quien se resistió. El verso 15 dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Por la solución que se había tomado, según lo leíamos anteriormente,
seguramente ellos terminaron apartados del pueblo, porque ya lo leímos cuál iba a ser una de las sanciones, ¿no? Ahora, esto nos enseña, familia, que cuando los puntos de vista son irreconciliables, las separaciones son inevitables. Lo voy a tener que repetir porque es importante. Cuando los puntos de vista son irreconciliables, las separaciones son inevitables. Si definitivamente no quieren ceder ninguno de los dos, entonces la separación es inevitable en esa sociedad empresarial. Cuando definitivamente los puntos de vista son irreconciliables, a veces la separación es inevitable en esa relación matrimonial. Cuando los puntos de vista son irreconciliables y no se va a ceder y están siempre enfrentados, a veces las amistades terminan separándose. El apóstol Pablo y Bernabé terminaron separándose por los puntos de vista irreconciliables que tenían. Así es la vida. Y la Biblia, que toca todos los temas de la vida, nos permite verlo también ahí. Ahora, el capítulo termina mostrándonos un recuento de quienes habían cometido este pecado y el versículo dice, versículo 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz. Fíjate nada más lo dramático del asunto. Era una lista enorme de gente que había violado la ley de Dios y entonces se tuvo que tomar una medida radical y se presenta la lista de todos los que hicieron esto, ¿no? Este es el resumen del capítulo y como es un capítulo bien complicado, por eso le puse medidas radicales. ¿Qué opinan de esto? Díganme algo. Así como sea, no, yo no estoy de acuerdo, hay que arrancarle esa página a la Biblia. Ponle también ahí si quieres, no pasa nada. Nadie se va a enojar. Tú puedes expresar tu sentir, pero sería bueno que lo expresaras tratando de comprender un poquito el asunto, ¿no? Nota, antes de entrar a las lecciones, nota importante. Yo sé que para muchos de los que están aquí presentes y los que lo van a ver en diferido, a lo mejor ya se quieren salir de la transmisión, no lo pueden tolerar lo que se ha dicho aquí. Pues me imagino porque es bien complicado, pero déjame te digo algo importante antes de que te vayas. Familia, la única manera de comprender este capítulo es considerar por lo menos 3 situaciones. Si no consideras estas 3 situaciones, esta situación a ti te va, este capítulo a ti te va a parecer como incomprensible y te va a parecer, no sé, vas a tener muchos problemas con este capítulo. Pero considera estas 3 situaciones. Número 1, esto que estamos leyendo sucedió antes de que Cristo viniera. ¿Sale? En este hecho radica la importancia de mantener puro y sin contaminación el linaje desde Abraham hasta David y hasta Jesús. Como leímos en el capítulo anterior, el dolor de Esdras es que se había contaminado o se podía contaminar el linaje. Resulta que el Mesías que ellos estaban esperando, el Mesías prometido por Dios, tenía que descender en una línea pura racialmente en Israel. Entonces, por eso era una situación demasiado grave para ellos. Y ahora que tú y yo vemos esto después de que Cristo ya vino, comprendemos un poco más. Ah, con razón. Esta situación sucedió antes de que Cristo viniera. Eso es importante considerarlo porque ahora que tú y yo estamos en Cristo, leer este capítulo no significa que tú te tienes que separar de tu esposo que no es cristiano, aclarando. De hecho, el apóstol Pablo dice que no te separes de él o de ella. Dice, si consiente en vivir contigo, aunque él sea incrédulo y tú creyente, o aunque ella sea incrédula y tú creyente, quédate con él, quédate con ella, porque tú lo santificas a él, tú la santificas a ella. Entonces, cambia la perspectiva cuando viene Cristo porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y ahí concluye la historia del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Se trata de llegar a Cristo Jesús. ¿Sale? De Cristo en adelante hay otro asunto totalmente diferente. Entonces, 1, tenemos que considerar que este asunto sucedió antes de que Cristo viniera para poder comprender por qué se actuó de la manera que se actuó. Número 2,
También tenemos que recordar que este no era un asunto de amor y romanticismo. Este era un asunto de prácticas paganas de las naciones, las cuales con estas uniones se infiltraban también en el pueblo de Dios. O sea, no nada más es un asunto, es que yo la amo, yo creo que está conmigo. Es que se trata de que estaban asumiendo sus prácticas paganas religiosas que ya explicamos muchas veces en estas lecturas. Entonces, este no nada más era un asunto de pureza racial, este también era un asunto de pureza espiritual. También eso nos va a ayudar a comprender el por qué se tomó esta decisión. Y número 3, no deberíamos occidentalizar nuestra óptica de las cosas cuando leemos la Biblia. De repente tú quieres leer la Biblia, que es un libro de, en este caso, a lo mejor, no sé, unos 2500 años atrás, y lo queremos leer desde la óptica del 2025, en una perspectiva totalmente occidentalizada, bien entrenada por Hollywood, donde tenemos todo un criterio del romanticismo y del amor de acuerdo a las películas que vemos, a las canciones que escuchamos y a las redes sociales que checamos, y luego leemos un capítulo de un libro que se escribió hace 2500 años con una perspectiva totalmente oriental, religiosa, etcétera, pues chocamos y no lo podemos comprender de momento. Acá en Occidente de repente todo se romantiza y nos cuesta trabajo luego entender lo que la Biblia nos plantea. Entonces, si tú y yo consideramos estas 3 cosas, va a ser más accesible comprender este capítulo, va a ser un poquito más sencillo comprenderlo. No dejan de ser medidas radicales, lo son, pero se tuvieron que tomar por las explicaciones que les acabo de dar. ¿Sale? Bueno, espero que estas explicaciones les hayan servido. ¿A alguien le sirvió las explicaciones? Me lo pueden escribir por ahí nomás para darme una idea de que, ay, con razón o algo. ¿A alguien le sirvió? ¿O ya se fueron todos porque no quisieron seguir oyendo? Traguito de café para que se nos baje el azúcar. Bueno, muy bien. Vamos a seguirle. ¿Cuáles son las lecciones que podemos nosotros obtener de este capítulo? Lección número 1, familia. Esta es importantísima. Estamos otra vez cayendo en este punto. Yo le puse a esta lección, una vez más, fue Dios. Para los que están anotando. Una vez más, fue Dios. Familia, este libro comienza y termina con el mover de Dios. Porque si recuerdas, en el capítulo 1, fue Dios quien movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para decretar el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. ¿Quién fue? Dios fue. Fue Dios el que puso en el corazón del pueblo el deseo de regresar. ¿Quién fue? Dios fue. Fue Dios quien puso en el rey y sus consejeros, ya más adelante, el donar dinero para la reconstrucción y para los sacrificios. ¿Quién fue? Fue Dios. Y ahora, al final del libro, otra vez vemos a Dios moviendo el corazón del pueblo, impulsándolos a corregir el rumbo equivocado que habían tomado. Veamos versículo 1 al 3, lo que dice. Esdras 10, 1 al 3 dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. No los convocaron, se juntaron solos con él. Se juntaron a él, a Esdras, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Estaban quebrantados en su corazón. Y Esdras no les había dado ni un discurso, no les había predicado, no les había dicho nada. Él simplemente estaba cargando con el pecado del pueblo en oración y diciéndole, Dios mío, mira nada más el desastre en el que nos metimos otra vez. Y se junta la gente con él y empiezan a llorar ahí con él. Y luego respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. O sea, reconoció él. Y habló por todos. Y reconoce el pecado, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel.
Verso 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora, qué interesante familia, que no propusieron una reforma a la ley. En cambio, decidieron reformar sus vidas, alineándolas a la palabra de Dios. A ver, por si no lo captaste, hágase conforme a la ley, dice el hombre. Y luego yo te puse esta nota. Qué interesante que no propusieron una reforma a la ley ni otra constitución. En cambio, decidieron reformar sus vidas alineándolas a la palabra de Dios. Eso es fuerte, porque aquí luego andamos queriendo cambiar la ley, cambiar la constitución, modificar todo para que se haga lo que queremos. En vez de reformar nuestras vidas, alinearlas a la ley, no, reformamos la ley para que se alinee a nuestras vidas. Qué impresionante. Pero chequen el dato. En cuanto al mover de Dios, aquí no vemos a un líder autoritario queriendo imponerse sobre los demás. Aquí no vemos a un Esdras que agarra un látigo y órale, todo mundo que... No. Él no está diciendo nada, él nomás está orando, pidiendo. Él no es un líder que está queriendo imponer su visión ante los demás. Lo que vemos más bien es a un pueblo que, movidos por Dios, mostraron empatía con Esdras y reconocieron su falla delante de Dios. Es el mover de Dios. Esto que estamos leyendo aquí es una respuesta de Dios ante la intercesión de Esdras. Familia, la intercesión tiene poder. Quizá alguien el día de hoy, igual que Esdras, tal vez tú tienes a alguien bajo tu autoridad que está desviado. En tu familia, en tu ministerio, en tu empresa. A lo mejor tienes a alguien que anda bien desviado. Y a lo mejor has querido meterlo en el carril con tus propias fuerzas, pero no te han funcionado tus estrategias. Por más que le has aplicado la ley del hielo, le has gritado, lo has regañado, le has quitado el celular, etcétera. No te ha funcionado. Prueba la estrategia de Esdras. ¿Cuál fue la de Esdras? Orar, interceder y dejar que sea Dios que mueva los corazones. Orar, interceder y dejar que sea Dios que mueva los corazones. Ahí estás confrontándote con tu hijo, peleándote con él, están separándose más y más sus corazones. Orar, interceder y dejar que Dios se mueva. ¿Para qué te peleas? La estrategia de Esdras fue mejor. Esdras no está peleándose con ellos. Esdras no está gritándoles a ellos. Esdras no está amenazándoles con quitarles esto o lo otro. Esdras oró, intercedió y dejó que Dios se moviera. Entonces, en este capítulo, lo que podemos ver nosotros es, una vez más, fue Dios. La gloria se la llevó Dios, porque fue Dios el que movió el corazón de esta gente al arrepentimiento. Y qué buena enseñanza Esdras nos deja. En vez de pelearnos con la gente, oremos, intercedamos y esperemos que Dios se mueva. No te estés peleando con tu esposo tanto ya, hombre. Ora por él, intercede por él y deja que Dios se mueva en él. No te estés peleando ya con tu esposa todo el tiempo ahí deschongados en la casa. Ora, intercede y espera que Dios se mueva. Yo creo que te va a ayudar más. Obviamente, a ti te gusta tú mero, porque te gusta sentir que lo que hiciste ya resultó. No, a ver, con Dios no es así. Hay que orar, interceder y esperar a que Dios se mueva. Número 2. ¿Qué otra lección nos deja este capítulo? Número 2. Familia, yo aprendo en esta historia y mejor me tomo otro traguito de café antes de abordar este tema. Esta historia nos enseña que reconocer los pecados duele. A veces creemos que encontrar la raíz del problema es maravilloso y placentero. ¡Ay, por fin! Ya sé que tengo. No, casi nunca es así. Casi siempre es, híjoles, ya me dijeron que tengo. ¿Qué tienes? A veces encontrar la raíz del problema no es ni maravilloso ni placentero.
Ahora, a lo mejor maravilloso sí, porque finalmente podrás tratar con el verdadero problema y no con los síntomas, pero placentero seguramente no será. Descubrir cuál es la causa que nos ha traído hasta acá, placentero tal vez no será. Y aquí nosotros lo vemos. Versículo 1. Y lloraba el pueblo amargamente. ¿No están muy felices? Lloraba el pueblo amargamente. Y luego dicen, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, dice el verso 2. O sea, esto no es placentero. Este es un momento sumamente doloroso para esta nación. Pero por muy doloroso que sea, familia, no pierdas la esperanza como esta gente. Dicen, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hey, sí está horrible lo que hicimos, sí está horrible entender el pecado tan grande que hemos cometido que nos está generando todo esto, porque ya el país era un desastre. Acuérdate que por eso mandaron a Esdras, porque los divorcios estaban incrementándose, la desintegración familiar, el rencor de los hijos para con los padres y por ende una sociedad resentida que tenía violencia, delito, corrupción, pues todo se generaba donde mismo. Matrimonios con una visión totalmente diferente el uno con el otro. No se podían poner de acuerdo para educar al plebe. Entonces salían problemas impresionantes y la sociedad se iba corrompiendo más y más. Por eso mandaron a Esdras a poner orden ahí. Pero cuando ya reconocen ellos su pecado, entonces hay un dolor. Reconocer nuestro pecado puede llevarnos, familia, hasta las lágrimas. A veces es producto de un trato doloroso de parte de Dios que reconocemos. A veces es vergonzoso. A veces es humillante reconocer nuestro pecado. Pero finalmente nos infunde esperanza porque podemos arrepentirnos. Tú puedes arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida. Puede doler, sí, pero es mejor que seguir igual. Hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Hay esperanza para el que reconoce su pecado. Hay esperanza para el que busca corregirse mediante un arrepentimiento genuino. Hay esperanza para aquel que abandona esas prácticas pecaminosas de muerte, de obscuridad, de traición, de dolor, de infidelidad, etcétera. Hay esperanza para el que se arrepiente, hay esperanza para el que reconoce su pecado, hay esperanza para el que corrige su vida alineándola a la voluntad de Dios. Pero para el que persiste en pecar, pues lo que hay es condenación. Número 3. Entonces ya llevamos 2 lecciones enormes en este capítulo, ¿no? 1, una vez más fue Dios. 2, reconocer los pecados duele. Número 3, tercera y gran lección. Corregir un problema a veces demanda medidas radicales. Esa es la tercera lección. Familia, vivimos en un mundo que prefiere hacer reformas a la ley. Vivimos en un mundo que prefiere escribir una nueva constitución, todo para legalizar pecados y para legalizar conductas delictivas. Como aquí en California, a ver, ya ya no es delito robar si no se pasa de $1,000. ¿Y cuánto se robó? $900. Ah, déjalo, no hay bronca. Se modificó la ley, imagínate. O sea, vivimos en una sociedad que prefiere legalizar sus pecados, legalizar sus conductas delictivas en lugar de reformar las vidas. Se ha reformado la ley para aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo. Se ha modificado la ley para permitir el asesinato de bebés aún no nacidos. Se ha modificado la ley para que circulen vehículos irregulares en el país. Se ha modificado la ley para que inmigrantes ilegales sean asimilados, etcétera, etcétera. Pero en este capítulo vemos las cosas un poco diferente. El verso 3 dice, ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen a los mandamientos de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
No dijeron, ¿y por qué no modificamos la ley, hombre? Vamos a hacer una reforma a la ley. Allá en México ya van como 15 ahora que está la 4T o no sé cuántas reformas llevan ya. Nada más están modificando la ley para que todo se ajuste a la mentalidad de un proyecto total y completamente pecaminoso. En vez de reformar sus vidas, están reformando la ley. Qué interesante que esta gente no propuso una reforma a la ley. En cambio, decidieron reformar sus vidas alineándolas a la palabra de Dios. Ahora, esto nos tiene que aplicar también a nosotros, familia, a ti y a mí aquí. La palabra de Dios debería ser nuestra norma de fe y conducta, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no nuestros deseos. La palabra de Dios debería ser nuestra norma de fe y conducta. Es imposible lograr alinearnos a la ley de Dios sin reformar nuestras vidas. Es imposible. Y reformar nuestra vida a veces demanda medidas radicales. Y esas medidas radicales generalmente no son sin dolor. Lo voy a tener que leer otra vez. Es imposible lograr alinearnos a la ley de Dios sin reformar nuestra vida. Y reformar nuestra vida a veces demanda medidas radicales. Y esas medidas radicales generalmente no son sin dolor. Piensa en el que quiere dejar de consumir una sustancia. No podrá dejar de consumirla y seguirla consumiendo al mismo tiempo. O la quieres dejar o no la quieres dejar. Tienes que dejarla si la quieres dejar. Pero dejarla de consumir va a generar ese síndrome crítico de abstinencia en el adicto, con todos los malestares físicos y psicológicos que conlleva. El dolor físico, el dolor emocional, toda la desesperación y la ansiedad de estar experimentando ese síndrome de abstinencia. Pero ni modo, tienes que pasarlo si de verdad quieres dejar ese hábito. En lo espiritual ocurre igual. Arrepentirnos y corregir nuestra vida demanda medidas radicales que no siempre son sin dolor. Esto es lo que nos enseña este capítulo, familia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Díganmelo, háganmelo saber. Vámonos a la conclusión, familia. Familia, tenemos que recordar hoy las palabras del misionero Wayne Myers. Se las he dicho tantas veces en esta lectura, ya se las han de saber hasta de memoria. Yo escuché a este hombre, un anciano misionero, predicar en Guadalajara en 1991 y dijo esto: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te detendrá más tiempo de lo que te querías quedar y te costará más caro de lo que querías pagar. Está muy fuerte, pero es real y lo podemos ver aquí. El pecado nos llevará más lejos de lo que queremos ir, nos detendrá más tiempo de lo que nos queríamos quedar y nos costará más caro de lo que queríamos pagar. No es conveniente, familia, estar enredados en una vida pecaminosa. Esto fue exactamente lo que pasó al remanente de Israel que regresó del exilio, cuando le abrieron nuevamente la puerta a aquel viejo pecado recurrente. Pero la oración, la intercesión y el mover de Dios provocó un arrepentimiento radical en la nación. Familia querida, si algo nos enseña el libro de Esdras, es que Dios está en control y siempre lo estará. Y nosotros debemos aprender a confiar en Él. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Tu palabra nos inspira confianza y fe para recordar que tú siempre estás en control, que nada se escapa de tu soberana voluntad. Señor, ayúdanos a dejar en ti nuestras cargas y ayúdanos a esperar tus tiempos. Y ayúdanos sobre todo a confiar en ti. Señor, no todas las cosas en la vida se van a arreglar porque nosotros
hagamos las cosas. Hay ocasiones donde tenemos que aprender a dejar que las hagas tú. Hay ocasiones donde tenemos simplemente que permitirte a ti actuar en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge. Hay momentos donde tenemos que hacer como Esdras hizo: orar, interceder y esperar. Ayúdanos en la espera. Ayúdanos en la espera. Ayúdanos a no desesperarnos. Ayúdanos a no perder la calma ni la fe. Ayúdanos a mantenernos caminando contigo. Señor, y yo aprovecho este tiempo de oración para bendecir a mis hermanos que están aquí conmigo esta mañana, empezando una nueva semana de lectura de la Biblia y al mismo tiempo terminando otro libro de la Biblia. Señor, los bendigo en tu nombre. Te doy gracias por la bendición de contar con ellos cada mañana aquí. Leer juntos la Biblia a mí me enriquece y me imagino que a ellos también. Síguelos bendiciendo, síguelos ayudando, que esta semana sea una semana bendecida. Protégelos de todo mal. No los dejes caer en tentación, mas líbralos del mal. Protégelos de todo accidente, de todo acto violento en sus ciudades. Guárdalos, Padre Santo. Y Señor, aprovechamos este tiempo también para orar por los Estados Unidos de América. Este día es un día especial para esta nación. Señor, por favor, cualquier intento de atentado terrorista contra la gente que se congregue ahí en Washington, D.C., cualquier intento de violencia, de asesinato, Señor, por favor, frénalo de una manera milagrosa, poderosa. Manifiéstate de una manera poderosa. Y Señor, pongo en tus manos la vida del presidente Donald Trump. Guárdalo, Señor, de cualquier intento contra su vida y permite que este país, Señor, vire hacia un lado diferente, de acuerdo a tu palabra más y no de acuerdo a los criterios de este mundo. En el nombre de Jesús. Y gracias por todas tus bondades, querido Dios. Amén. Muy bien, familia, pues esta es la lectura del día de hoy. Espero que les haya bendecido tanto como a mí. Los dejo por ahora. Nos vemos mañana temprano, 6 de la mañana en punto. Pasen la voz, no se vayan sin darle like a esta transmisión, sin suscribirse a este canal, no se vayan sin compartir esta lectura con otros, no se vayan sin dejarme un comentario y nos vemos mañana temprano, primero Dios. Bye bye.